Hoy quiero darles algunas herramientas o punto de partida para que puedan entender qué es, qué señales habrá, cómo será y cuándo será el regreso de Cristo. Primero, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Básicamente es el cumplimiento de la promesa que él hizo de volver un día, y también el cumplimiento de las palabras proféticas acerca del Salvador que ya estaban en el Antiguo Testamento. En la primera venida de Cristo se cumplió una parte, ¿no? Él murió, resucitó, dio las buenas nuevas, pero ahora va a venir como juez, como rey y como esposo. Es el momento donde Jesús va a volver tanto como hombre como Dios a establecer literalmente el reino aquí en la tierra y gobernar y preparar todo para el regreso del Padre. Esta es una de las partes que es una buena noticia, que nos agrada saber. Y la Biblia tiene alrededor de 150 capítulos que hablan sobre esta segunda venida, además de algunas pequeñas menciones en capítulos sueltos que no abordan completamente ese tema, pero bueno, la Biblia detalla demasiado la segunda venida de Cristo, bastante más que la primera. La primera tiene alrededor de 69 capítulos. Esto quiere decir entonces que la segunda venida es bastante importante. Entonces, al contrario de lo que algunos dicen, en realidad conocer acerca de su segunda venida de los últimos tiempos es demasiado importante, porque si el Señor nos dio tantos detalles es por algo. Ahora, ¿qué señales va a haber acerca de la segunda venida? Y aquí viene la parte que suena más amarga que dulce, pero no tengan miedo, porque todo esto que vamos a hablar es necesario que ocurra, y además Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin, así que eso es lo más importante, es una buena noticia. Mateo 24:3. Estando Él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a Él aparte y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Algunos enseñan que Jesús no va a dar ningún tipo de señal antes de su venida, pero esto no es bíblico. Vemos que Jesús, hablando de su propia venida, dice que va a haber señales, y le responde esa pregunta a los discípulos. Yo sé que hay cosas que han pasado a lo largo de la historia, pero las señales que describe Jesús, incluyendo las próximas que vamos a leer, tienen que pasar todas dentro de una misma generación. Y esto me parece interesante porque aún las personas que no son creyentes saben que todas estas señales juntas dentro de un solo periodo de tiempo nunca han ocurrido. A lo mejor hay una guerra bastante fuerte, pero no va acompañada de una pandemia o de una inflación global. O a lo mejor hay una inflación global, pero no se está pasando por una guerra. Y además hay cosas que creo que van a ser más distintivas acerca de estos tiempos, así que vamos a seguir leyendo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Lo que se conoce como la gran tribulación en realidad es una señal más, al igual que las guerras, que las enfermedades que Jesús mencionó antes. Y no es otra cosa que la gran persecución de los santos, de los creyentes. ¿Cómo sabemos que no es exclusivo para Israel? Vamos a tener otro video aquí en el canal, pero hay una parte muy importante que dice aquí, y es que van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Esto por supuesto que incluye a toda la iglesia, tanto judíos mesiánicos como gentiles cristianos, porque nosotros somos los que guardamos el testimonio de Jesús. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para que se entienda la dimensión de esta gran tribulación. Durante la Segunda Guerra Mundial, que es una de las cosas con la que la gente compara la gran tribulación, tiene algo que lo hace bastante distintivo, y es que en ese tiempo estaban persiguiendo judíos, como ya sabemos, mataron demasiados judíos, pero las razones eran que si raciales, quizás también habían ciertas razones religiosas y demás, pero fíjense que era en general a los judíos que los perseguían por tener esta descendencia israelí. En ese tiempo no se estaban persiguiendo a los gentiles cristianos. No había alguien preguntando: ¿eres cristiano? Y te ponían una pistola en la cabeza. No ocurría de esa forma. De hecho, muchos cristianos se entregaban a los judíos. Y esto es doloroso porque nosotros logramos ser salvos por la desobediencia de muchos de ellos. No de todos, pero de muchos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo hace diferente la gran tribulación de la Segunda Guerra Mundial? Es que Jesús dice: van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Eso quiere decir que ya no va a ser como que vamos a exterminar a los judíos por cuestiones raciales y demás, porque son peligrosos. Ahora es por odio a Jesús, literalmente.
Eso es lo que hace distintivo la gran tribulación de todas las persecuciones anteriores en la historia. Odio hacia Jesús, no odio hacia una raza. Luego más adelante Jesús menciona que habrán falsos profetas, falsos salvadores, pero hay una señal específica que es bastante clara y Jesús dice, cuando vean. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Luego más adelante dice, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Esta señal es una referencia específica hacia la bestia, hacia el anticristo. Ahora, esto implica 4 cosas. Primero, que antes de que Jesús vuelva, va a tener que ser revelado el anticristo al mundo. Segundo, va a haber un templo construido en Israel. Esta es otra de las señales y de hecho, si estamos atentos a las cosas que están pasando en Israel, este es un plan que está en marcha. Quizás no se va a construir ya mismo, pero ya es un plan, ya es un hecho, ya están los planos. Entonces, esto es algo a lo que hay que prestar atención. Tercero, esto conecta con la gran tribulación y la persecución de los santos, ya que es precisamente la bestia quien lidera este movimiento, este odio hacia Jesús. Y cuarto, la señal consiste en el anticristo mostrando su verdadera cara y exigiendo adoración, haciéndose pasar por Dios ahí en el templo en Israel. Eso es lo mismo que menciona el libro de Daniel y el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Ahora, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así como Jesús indicó que estará el anticristo, Pablo también indicó lo mismo e insistió que nadie cambie su forma de pensar, porque su venida y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, solamente puede ser después. Y nuevamente insisto, yo sé que esto no suena agradable, pero Jesús va a estar con su iglesia durante los últimos tiempos, hasta el último día. Y la iglesia va a estar más llena que nunca del Espíritu Santo para poder atravesar ese tiempo. Y ese tema acerca de cómo atravesar la gran tribulación y demás, lo vamos a hablar en otro video, pero quería tocar esto para que no te dejes engañar. Y aquí tú puedes tomar la decisión de basar tu creencia en lo que está escrito en la Biblia simplemente y estudiar por tu cuenta y decirle al Espíritu Santo, revélame, o de basar simplemente tu creencia en un libro que no es la Biblia, en una opinión, en una suposición o en lo que tú crees que es el carácter de Dios. Pero más bien yo te invito a que tomes la decisión de estudiar, de decirle al Espíritu Santo, revélame lo que Jesús dice aquí, revélame lo que Pablo también dijo aquí, lo que tú dijiste en realidad a través de Pablo, y dame la valentía y empodérame para ayudarme a poner el foco en Jesús y no en las señales, no en las cosas que van a pasar en esos tiempos. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Es decir, que todas estas señales no son para tener miedo, no son para preocuparnos, más bien son para saber que Jesús está cerca. Entonces más bien me tengo que alegrar porque viene el Rey. Ese es el propósito de todas estas señales. Ahora, ¿cuándo va a ser la segunda venida? Va a ser 3 años y medio después de todo este tiempo de tribulación. Yo creo que esto es completamente literal porque la Biblia, como que para que nadie se equivoque, lo dice de 3 formas diferentes. Dice tiempos, tiempo y medio tiempo, haciendo referencia a 2 años, 1 año y medio año. Es decir, 3 años y medio en total. Luego en otras partes de la Biblia dice 42 meses y en otras dice 1260 días. A pesar de que estas señales no nos están diciendo el día ni la hora, sí que nos están ayudando a entender los tiempos, a saber si ya falta menos o falta un poco más para que vuelva Jesús. Y miren, yo sé que muchas personas están en contra de esta idea porque se agarran de un versículo que dice nadie sabe el día ni la hora, pero justo antes de eso Jesús dice aprendan de la parábola de la higuera, que por sus señales básicamente uno sabe en qué temporada está, si todavía estás en invierno o ya se está acercando el verano.
De la misma forma, para esto son las señales, para saber si falta menos o falta un poco más. Hay algunas personas que dicen, no, esto contradice la Biblia porque empieza la gran tribulación y empieza a contar los días. ¿Y qué te hace creer que va a haber un cartelito en el cielo que va a decir, epa, ya empezó la gran tribulación, comiencen a contar? No va a funcionar de esa forma. O sea, probablemente vamos a entrar en ese periodo de tribulación y ni siquiera lo vamos a saber todavía. Después, cuando empecemos a ver las señales, ahí es que vamos a decir, definitivamente este es el tiempo de tribulación. No sé cuándo comenzó, no sé exactamente cuándo va a acabar, pero por todas las cosas y por los tiempos también que dijo Jesús y que dice en Apocalipsis y en Daniel, ya sé que falta menos. Y siguiente punto, ¿cómo va a ser la venida de Cristo? Quiero que leamos rápidamente primero cómo se fue Jesús de la tierra. Hechos 1:9. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Jesús fue arrebatado en este momento y además fue visible, fue entre las nubes y los discípulos lo pudieron presenciar perfectamente. Sabemos que fue un arrebatamiento porque lo menciona en Apocalipsis 12:5, lo pueden ir a leer. Ahora, hubo una palabra profética después de esto. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces, de la misma manera en la que se fue, va a volver. Va a venir entre nubes de forma visible. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús no nos dejó ciegos, no nos dejó sin pistas respecto a su venida. Jesús un poco antes dice, mi venida va a ser como un rayo que recorre todo el cielo, o sea, va a ser imposible de no ver. En otras palabras, yo no me voy a esconder. Todo el mundo me va a ver, todo ojo lo verá, porque si no fuese así, entonces no se podría cumplir lo que dice en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá entre las nubes. Pero aquí hay algo excelente y otra buena noticia después de todas las cosas que estábamos viendo, y es que dice que va a reunir a sus escogidos, es decir, va a arrebatar a su iglesia para que nosotros lo recibamos a Él. Es como si le estuviéramos dando la bienvenida, básicamente. Y aquí hay algo importante. En los últimos tiempos se va a decir mucho, Jesús va a venir en tal fecha, como ya lo hemos visto. Yo soñé esto y lo otro, así que Jesús va a venir de esta forma. Otros van a decir que no va a haber señales. Otros van a decir que ya vino o que ya está aquí. Y van a engañar a muchos. No significa que a todos. Pero por eso es que debemos saber que la venida de Cristo es una sola y visible, y que Jesús no se va a esconder. Y tú puedes creer lo que quieras, pero por favor no te dejes engañar. A partir de este momento, o sea, de todas las cosas que ya hablamos, de todas estas señales, es donde comienza la ira de Dios. Es donde Él va a venir en contra de sus enemigos, de los que quieren destruir a Israel en ese momento, para poner fin a la guerra y empezar el reinado físico y visible aquí en la tierra. Eso es importante, y esto lo vemos cronológicamente en Apocalipsis. Son demasiadas cosas para hablar, pero en Apocalipsis vemos cómo la ira realmente no es la gran tribulación. La ira comienza después que termina la gran tribulación, que marca la venida de Cristo. De verdad que podríamos hablar horas de este tema y sacar demasiados versículos, demasiadas cosas para hablar, explicar, pero la mayor buena noticia y lo que cierra todo es que viene el Rey. Él es el foco de la historia, no nuestro arrebatamiento, no la gran tribulación, no la bestia, es Jesús. Así que por eso voy a cerrar diciendo esto de nuevo. Cuando comencemos a ver estas cosas, levantemos la mirada al cielo, porque Jesús está cerca.